Gent de Torrent se situa en una de les places més concorregudes del nostre poble. Allà trobem la Villa Verda, un lloc en el qual hem quedat amb la persona que ens interessa entrevistar. Si els pareix, entrem junts. Avui ens trobem amb Merche Cabezuelo. És una de les persones que porta endavant la Villa Verda. I és per això que li farem una sèrie de preguntes perquè la coneguen per dins i no només per dins, sinó també l'embolcall que està al seu voltant. Què fa una llicenciada en Filologia Hispánica fent de quiromassagista? Bueno, pues estudió Filología Hispánica porque me gustaba mucho. Me gusta mucho leer la literatura clásica, pero me gustan otras cosas también. Entonces, pues tenía aficiones aparte de la literatura y eso fue derivando en una profesión. Seguí formándome, sigo formándome a mis 46 años casi y por eso soy quiromasajista, porque me gusta, lo disfruto y porque me apetece ayudar a la gente, en el sentido de que cuando das un masaje a una persona ves la cara de felicidad y relajación con la que sale y la verdad es que me gusta, por eso. Què té la Villa Verda que atrapa a la gent? Pues yo creo que es un sitio que está hecho con mucho cariño, por 3 mujeres que empezamos este proyecto y por varios hombres que nos ayudaron muchísimo. Pero el toque ese personal y el haberlo hecho con cariño y buscando siempre lo especial, lo diferente, creo que eso la gente lo ha percibido. Entonces cuando entra la gente se queda maravillada, ¿no? Pero a lo mejor sí, como dice, qué sitio más agradable, y eso es lo que queríamos conseguir. Pensa que l'Ajuntament atén el comerç local com toca? Yo creo que lo está intentando, porque bueno, sí que ha habido una reunión una vez que ha llegado el nuevo gobierno aquí al ayuntamiento y sí que veo que hay interés por relanzar un poquito el comercio local, pero hace falta todavía trabajar muchísimo. Aquí en la plaza ahora estamos mejor, pero lo hemos pasado muy mal, todos los comercios de la zona, porque hubo unas obras. Y luego, por otro lado, es un sitio en el que es muy complicado aparcar. Entonces vemos que eso dificulta mucho que la gente se acerque a estos comercios. Tenemos aquí un aparcamiento municipal que creo que es urgentísimo que se abra ya. Y además, sino gratuito, con unos precios que sean simbólicos, porque es necesario. Nuestros clientes se quejan mucho de que no hay sitio para aparcar. Y hay veces que vienen a tomarse algo y como viven en el Vedat o bastante lejos de aquí, de la zona céntrica de Torrent, pues más de una vez nos dicen que se han tenido que volver a su casa. Entonces eso nos genera a la Villa Verde y a todo el comercio que hay por aquí, incluso el de la avenida, de la zona alta. Este parking es urgente que se abra. Y luego las políticas municipales tienen que generar mucho más, un proyecto mucho más claro, coherente y continuado para incentivar el comercio local que con las grandes superficies es muy complicado. Por eso siempre hay que intentar que en tu comercio tener algo, un valor añadido que te diferencie, ¿no? Y que haga venir a la gente. Estamos en ello, intentándolo. Ens interessa conèixer un poc la Merche personal. I és per això que com a dona compromesa que ho eres amb la societat, troba que s'ha de caminar cap a un món solidari? Bueno, yo creo que una sociedad solidaria es una sociedad avanzada. Todo lo que no sea solidaridad y justicia social, para mí no es una sociedad civilizada. Para mí eso es barbarie. Entonces, siempre la solidaridad, la justicia social genera riqueza, riqueza para todos. Lo otro es la riqueza para los de siempre. Entonces, para mí, una sociedad que realmente sea una sociedad tiene que ser solidaria, sí o sí. Merche, ens trobem en un moment històric? Yo creo que sí, porque parece que están empezando a cambiar las cosas. Lo que pasa es que queda mucho recorrido. Creo que hay una falta muy grave en esta sociedad que es de educar desde abajo en valores para no dejar que te gobiernen aquellos que no quieres que te gobiernen. Y hay que empezar desde abajo. Creo que ahora en el Congreso
y en el Senado, bueno, en el Senado menos, empiezan a cambiar las cosas, vemos otras formas, otra imagen de diputados que está empezando a poner nerviosos a otros. Entonces, yo creo que es un momento histórico para romper con el pasado y empezar a mirar hacia el futuro con otras formas, no de hacer política, sino de hacer lo que de verdad necesita la gente. Tornem a la Villa Verda. No sé si aquest local, aquest establiment, ajuda a sobreportar esta societat acelerada en què vivim. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque nos lo dicen los clientes. Muchos clientes vienen, estamos junto a Hacienda. En Hacienda van muchas personas muy aceleradas y a veces con disgustos fuertes que incluso a veces cuando vienen aquí nos cuentan. Y la verdad es que nos dicen que se van mucho más tranquilos. No hemos solucionado el problema, pero más tranquilos se van. Merche, una bona infusió resol moments d'angoixa? En la pared hemos puesto una frase de un escritor chino que dice: se bebe té para olvidar el ruido del mundo. Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando viene la gente y le sirves el té en la tetera con su reloj de arena, es todo como un ritual que hace que, yo creo que hasta les bajan las pulsaciones. Entonces, bueno, yo creo que sí que ayuda. Yo creo que sí. Doncs, fins ací, Merche, moltíssimes gràcies per haver-nos acollit en aquest establiment tan interessant i per haver-nos fet una pinzellada d'eixa Merche natural, d'eixa Merche humana, d'eixa Merche persona. Moltes gràcies. Pues a vosotros.